Hi everybody, how are you today? I hope you're having a great day because today we're going to learn something new. Hoy vamos a aprender algo nuevo, vamos a repasar, más bien dicho, vamos a repasar un tema que ha estado muy popular en los correos electrónicos que hemos estado recibiendo. Gracias por todas esas cartas de ánimo que nos mandan a través de los correos electrónicos. Y bueno, y es un gusto para la Universidad Técnica del Norte satisfacer todas sus dudas que tienen en cuanto al aprendizaje, a temas de inglés. El día de hoy vamos a practicar hacer un programa de refuerzo de cómo hacer preguntas con el futuro, cómo se hace preguntas para hablar del futuro. Hemos hablado mucho de cómo hablar de planes. Pero ahora, ¿cómo hacemos las preguntas? Y ese es el tema del día de hoy. Pero antes de eso, ¿qué les parece si vamos con la pregunta de esta semana que tiene que ver con planes al futuro? Y vamos con esta pregunta de la semana también a introducirnos al tema del día de hoy. Veamos esta pregunta. And that's the question of the week. What plans do you have for the future? Let's repeat once again. What plans do you have for the future? Future. What plans do you have for the future? Muy fácil esta pregunta. Estamos viendo qué planes tienes para el futuro. Y ahí vemos una gráfica, pues un señor dice una casa, un auto, familia. Y la mayoría de nuestros planes a futuro se enfocan a eso, o tal vez a comprarnos algo, una casa, tener un carro, un buen trabajo, una familia, irnos de viaje, etcétera, etcétera. Y esos son los planes pues que vamos a contestar para esta pregunta. What plans do you have for the future? Bueno, y para comprarnos todas estas cosas que vemos ahí en pantalla, pues tenemos que ahorrar dinero, ¿verdad? ¿Cómo se diría en inglés? Voy a ahorrar dinero para comprarme algo. Veamos en inglés cómo se dice voy a ahorrar dinero. So what plans do you have for the future? Okay, I am going to save money. I am going to save money and travel around the world. Miren, ese es un muy buen plan. Eso es lo que nos está diciendo el chico que está ahí con la maleta. Dice, I am going to save money. Voy a ahorrar dinero y espero que estén anotando este verbo save. Save significa ahorrar. I am going to save money and travel around the world. Voy a ahorrar dinero y a viajar alrededor del mundo. So what plans do you have for the future? I am going to save money and travel around the world. Oh, that's a very good plan. Ok, ese es un muy buen plan. Dice, voy a ahorrar dinero. Espero que lo hayan anotado. ¿Y qué tal ahora si vamos a ver el segundo plan? Pues muchas personas se quieren casar. ¿Cómo se dice en inglés? Me voy a casar y voy a tener una familia muy grande. Veamos en inglés cómo se dice eso. So, what plans do you have for the future? I am going to get married. Miren cómo se dice casarse. Get married. I am going to get married and have a big family. So what plans do you have for the future? I am going to get married and have a big family. I am going to get married and have a big family. Me voy a casar y tener una familia muy grande, dice. Miren esa familia. Tiene 9 hijos, imagínense, 9 hijos, but that's a big family. So I'm going to get married and have a big family. That's one of the plans for the future. Very good plan. Ok, el primer plan decía, I'm going to save money. Voy a ahorrar dinero. Plan number 2, I'm going to get married. Me voy a casar. I'm going to have a big family. Voy a tener una familia muy grande. Otro de los planes, pues una vez que ya tenemos, quiero ahorrar dinero, viajar, me caso, pues uno de los otros planes a futuro tal vez sería encontrar un buen trabajo. ¿Cómo se diría en inglés? Voy a encontrar un buen trabajo y comprarme una casa. Okay. So what plans do you have for the future? I am going to find. Este verbo nos estamos acordando de este verbo find. Ojo, no se dice find, ¿ok? No es find, es
find. I am going to find a good job and buy a big house. I am going to find a good job and buy a big house. Voy a encontrar un buen trabajo. I am going to find a good job. Good job. Un buen trabajo. I'm going to find a good job and buy a big house. Ya habíamos visto este verbo buy muchas veces, pero estamos recordando este verbo find. Encontrar. I'm going to find a good job. Voy a encontrar un buen trabajo and I'm going to buy a big house. Voy a comprar una casa muy grande con el dinero que ahorre, ¿verdad? Ok. Bueno, 3 planes hemos visto hasta ahora. I'm going to save money and travel around the world. I'm going to get married. And then I'm going to find a good job and buy a big house. Well, those are very good plans. Bueno, y una vez que ya tenemos la casa, tenemos ahorrado, hemos viajado, muchos de los planes de nosotros es pues estudiar más, ¿verdad? ¿Cómo se diría en inglés? Voy a estudiar una maestría. Bueno, y en este ejemplo he puesto uno de mis sueños, pues yo quiero tener una maestría en química. ¿Cómo se diría en inglés? Voy a graduarme, voy a estudiar una maestría en química. Miren, así es como se dice. What plans do you have for the future? I'm going to study a master's degree in chemistry. Chemistry. Vamos a repetir esta palabrita. Chemistry. 1, 2, 3. Chemistry. I am going to study a master's degree in chemistry. Voy a estudiar una maestría en química. So what plans do you have for the future? So I'm going to study a master's degree in chemistry. Oh, those are very good plans. Ok, son muy buenos planes que hemos introducido con la pregunta de la semana. Vamos a resumirlos. El primero decía, okay, I'm going to save money and travel around the world. I'm going to get married and have a big family. I'm going to find a good job. And I'm going to buy a big house. Y el último plan decía, I'm going to study a master's degree. Voy a estudiar una maestría en química, chemistry. Very good. Y hablando de preguntas, la pregunta de la semana, el siguiente tema es uno que nos han sugerido en un correo electrónico. ¿Cómo se hacen las preguntas con going to? Hemos estado mucho hablando de going to, and that's the topic for today. Questions with going to. Questions with going to. All right. So that's something we're going to do today. Eso es algo que vamos a hacer el día de hoy. Y les vamos a poner el siguiente problema y ustedes ayúdenme a resolver en casa cómo hago pregunta con la siguiente información que vamos a encontrar en esta diapositiva. Veamos. Okay, so what you do tomorrow morning. Very easy. Tengo esta palabra, what, you, que significa tú, do, hacer, tomorrow morning. La pregunta sería, ¿qué vas a hacer mañana en la mañana, verdad? Les voy a preguntar a futuro. ¿Qué vas a hacer mañana en la mañana? Ok, y vemos alguna respuesta y dice, I am going to get up early, very early, because I have to be at work before 7. I am going to get up very early. Me voy a levantar muy temprano. I have to be at work before 7. Tengo que estar en el trabajo antes de las 7, dice. I have to be at work before 7. Ok, ahora, ¿cómo le armamos esta pregunta? ¿Qué tal si antes de responder vamos a solucionarlo esto en el pizarrón? Ok, y vamos a seguir un modelo, una pregunta súper fácil de seguir y en base a esa pregunta podemos armar cualquier tipo de preguntas. Así que veamos el ejemplo, ¿ok? Ok, la pregunta base es esta. What? What? Luego, aquí teníamos, si ustedes se recuerdan, el you. Y por aquí estaba un do. Y bueno, teníamos un poquito más de información. Ok. ¿Cómo se hace una pregunta con el going to? Súper fácil. Antes del sujeto, es decir, de esta persona que está aquí, voy a poner el verbo to be. El verbo to be que le corresponde a you, como ustedes recordarán, es el are. What are you
Y inmediatamente después del sujeto voy a poner la estructura going to. Súper fácil. Going to. Ok. Y estas dos partecitas de la oración se van a repetir en cualquier pregunta que ustedes quieran elaborar. Por ejemplo, yo quiero decir, ¿dónde vas a ir? Súper fácil, solo cambio esta palabra. Where, miren, en lugar de poner what, coloqué where. Where, aquí tengo you. Miren, repito el verbo, where are you? Y aquí going to. Going to. Y aquí pongo el verbo. Ok, y tengo las mismas partes de la oración anterior. Miren, dice, where are you going to go? ¿Dónde vas a ir? ¿Qué tal si cambiamos esta información? Por ejemplo, ¿cuándo vas a cumplir años? Oh, no, cambiamos la oración. ¿Qué tal si decimos, ok, ¿a qué hora vas a estar en la casa? Esa es una muy buena pregunta. Ok, miren, voy a poner what time. Miren, cambio la pregunta informativa. What time are you? What time are you going to? Y aquí pongo el verbo ser o estar. Miren, y he formado la pregunta. What time are you going to be at home? Y aquí pueden añadir más información. ¿Qué tal si hacemos una última pregunta? Por ejemplo, quiero decir, ¿qué vas a desayunar el día de hoy? Súper fácil. ¿O qué vas a comer el día de hoy? What are, miren, el verbo se repite. What are you? Y esta estructura going to se sigue repitiendo, al igual que este verbo. Going to eat. Miren, what are you going to eat? Miren, y es exactamente la misma estructura para todos. El sujeto va aquí. Obviamente este sujeto le puedo cambiar. Puedo aquí, por ejemplo, poner María, por ejemplo. María. Aquí puedo poner, obviamente, el sujeto. El sujeto María necesita un verbo singular del verbo to be. María is. Y puedo decir esto. What, observen, what is Maria going to cook? For example, cook. Ok, y he armado otra pregunta diferente a las que tenemos en la parte superior. Y dice, ¿qué va a cocinar María? Entonces vamos analizando cuál es la estructura. Primero va esta palabra, esta se llama question word, palabra informativa. Luego viene el verbo. Miren, aquí es lo importante localizar este sujeto. Y todas se repiten con going to. En base a esa información que tenemos en el pizarrón, ¿qué tal si vemos cuál es la respuesta? Very good, and that's the answer. What are you going to do tomorrow morning? ¿Qué vas a hacer el día de mañana? ¿Qué vas a hacer el día de mañana? What are you going to do tomorrow morning? I am going to get up very early because I have to be at work before 7. Ok, ese ejercicio estuvo súper fácil. Ahora les ponemos a continuación otro ejercicio para reforzar lo que hemos visto en el pizarrón. Recuerden, primero viene la palabra informativa, what, where, who. Luego tenemos el verbo to be y el sujeto y la estructura going to. En base a eso que habíamos revisado anteriormente, pongamos, más bien dicho, armemos la siguiente pregunta. Ok, y ahí la tenemos más fácil. Solo tenemos que completar los espacios que están vacíos. Where, espacio, you, espacio, go after work today. Analizando la información que tenemos ahí, pues tenemos dónde, tú, ir después del trabajo, el día de hoy. Entonces la pregunta sería, ¿dónde vas a ir después del trabajo el día de hoy, verdad? Si le vamos a preguntar a futuro. ¿Dónde vas a ir después del trabajo? Y bueno, nos responde, dice, I am going to the movies with some friends. I am going to the movies with some
friends. Dice, voy a irme al cine con unos amigos. Ok, y viendo la información que habíamos revisado, ¿qué tal si vemos la respuesta a este ejercicio? That's right, very good. Tenemos el verbo que le acompaña, está antes del sujeto, observen. Where are you? Where are you going to go after work today? Where are you going to go after work today? I am going to the movies with some friends. Dice, voy a ir al cine con unos amigos. So, where are you going to go after work today? I am going to the movies with some friends. All right. Vamos ahora a ver el siguiente ejercicio. Pues tiene que ver con estudiar. ¿Cómo hacemos esta pregunta? ¿Vas a estudiar algo después de graduarte? Es un poquito diferente a las dos preguntas que analizamos anteriormente. Veamos y ayúdenme a resolver en casa este ejercicio. Dice, you study anything after graduating. Observemos la información que tenemos ahí. You study anything after graduating. You pues significa tú. Study obviamente es estudiar. Anything, haciéndoles de acuerdo, anything significa algo, algo. Y after graduating, después de graduarse. La pregunta tal vez que nos quieren averiguar ahí es, dice, ¿vas a estudiar algo después de graduarte? Entonces tenemos que armar esa pregunta. Bueno, y el señor de la foto dice, I am going to study a master's degree. I am going to study a master's degree. Está similar a la pregunta de la semana. ¿Cómo vamos a hacer la pregunta? Súper fácil. Acompáñenme un momento al pizarrón. Ok. Observemos esto. Are you going to, are you going to, maybe are you going to go? Are you going to go to the gym? No, pongamos to class. Más fácil. Ok. Are you going to go to class? Observen que para armar esta pregunta, tengo primero el verbo y luego tengo la estructura going to. Ahora, ¿en qué se parece esta pregunta a las preguntas que analizamos hace un momento? Es que aquí no tengo la palabra informativa. No tengo aquí antes de la pregunta, no tengo un what o where o who o what time o how much, etc. Solo empiezo desde el verbo. Ya que, pues, no me quedaría decir ¿qué vas a ir después de clase? ¿Ok? ¿Vas a ir a la clase? No. ¿Qué vas a ir a la clase? No. Lo que quiero preguntar es, ¿vas a ir a clase? O tal vez puedo decir, miren esta otra pregunta. ¿Is María? Miren, le he cambiado el sujeto. ¿Is María going to? Miren, ¿is María going to cook? ¿Is María going to cook? Pongámosle noodles. Miren, ya he hecho la pregunta aquí. Digo, ¿María va a cocinar noodles el día de hoy? ¿Is María going to cook noodles? ¿Por qué no le estoy poniendo aquí? Pues solo depende de lo que ustedes quieran preguntar. Si ustedes quieren preguntar, ¿qué va a cocinar María? Pues ya no necesitaría poner noodles, ¿verdad? Porque aquí estoy poniendo María va a cocinar noodles. No quedaría poner, ¿qué va a cocinar María? Noodles, no queda. Entonces depende de que si ustedes quieren preguntar con pregunta informativa aquí, es decir, what, where, who, how much, o simplemente quieren empezar desde el verbo. El ejemplo que teníamos hace un momento, pues nos estaba pidiendo la información desde si es que vas a estudiar algo, ¿ok? Y ahí tenemos la respuesta. Are you going to study anything after graduating? Are you going to study anything after graduating? Dice, ¿vas a estudiar algo después de graduarte? Are you going to study anything after graduating? Well, I am going to study a master's degree. Voy a estudiar una maestría. Nos dice. Ok, sigamos reforzando. Tenemos más ejemplos para que ustedes me ayuden a hacer en casa.
El siguiente está un poquito más difícil y espero que me ayuden a resolverlo. Veamos a continuación. So, what? Espacio tenemos ahí, you give. Tenemos un verbo que ya lo hemos estudiado, pero lo estamos volviendo a utilizar para que ustedes recuerden. Give significa dar. Entonces tenemos what, que significa que, you, tú, give, dar. Dice, ¿qué tú dar? Your mother on her day. ¿Qué tú dar a tu mamá en su día? La pregunta obviamente nos está diciendo, ¿qué le vas a dar a tu mamá en su día? What are you? Oh, creo que ya les adelanté la respuesta. Bueno, no importa. ¿Cómo resuelvo la pregunta? Pues vamos a ver a continuación la respuesta. Recuerden que el verbo to be va justo antes del sujeto. Veamos. So, what are you going to give your mother on her day? I am going to give her some flowers. I am going to give her some flowers. Le voy a dar flores a mi mamá. I'm going to give her some flowers. Ok, y hablando de mamás, ¿qué tal ahora si le preguntamos a nuestra mamá la siguiente pregunta y le vamos a decir, ¿cómo se pregunta en inglés? ¿Qué va a cocinar? ¿Qué vas a cocinar, mamá, para el almuerzo? ¿Cómo hago esa pregunta en futuro? Veamos a continuación cómo le vamos a armar. Tenemos what your mom cook for lunch. Bueno, y dice she is going to cook noodles. Recordando esta palabrita, ya la habíamos visto, noodles, fideos. Miren en la foto podemos ver unos deliciosos noodles. We can see some delicious noodles. So, she is going to cook noodles. A ver en casa, ¿cómo quedó la respuesta? Vamos a verla. Very good. What is your mom going to cook for lunch? What is your mom going to cook for lunch? ¿Qué va a cocinar tu mamá para el almuerzo? What is she going to cook? Y observen que en este caso el verbo está en singular, is, ya que estamos hablando de una persona, your mom, tu mamá. What is your mom going to cook for lunch? She is going to cook noodles. Y veamos el último ejemplo antes de entrar a ver el resumen del programa del día de hoy. Ok, dice, who you celebrate your birthday with. Tenemos, dice, ¿quién tú celebrar tu cumpleaños con? La pregunta obviamente nos está diciendo, ¿con quién vas a celebrar tu cumpleaños? ¿Con quién vas a celebrar tu cumpleaños? Y al igual que los ejemplos anteriores, tenemos que colocar el verbo to be antes y luego la estructura going to, que sería en nuestro español como decir ir a. Veamos la respuesta, cómo nos ha quedado. Who are you going to celebrate your birthday with? ¿Con quién vas a celebrar tu cumpleaños? Y miren la persona, el abuelito que está en la foto, dice, I'm going to celebrate it with my family. Voy a celebrarlo con mi familia. So, who are you going to celebrate your birthday with? Well, I am going to celebrate it with my family. Very good. Bueno, espero que los ejemplos les haya parecido muy buenos y a continuación tenemos el resumen que nos va a dar una idea un poquito más resumida, valga la redundancia, de lo que hemos visto el día de hoy. Observen que para hacer preguntas tenemos primero que colocar el verbo to be. Luego tenemos la persona de la que estamos hablando en la pregunta y luego la estructura going to. El primer ejemplo, are you going to stay home? Are you going to stay home? ¿Te vas a quedar en la casa? Estamos haciendo una pregunta. ¿Te vas a quedar en la casa? Are you going to stay home? Miren, otra pregunta utilizando una pregunta informativa. What are you going to do? Y etcétera, etcétera. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy y si tienen dudas y preguntas, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico talk@utn.edu.es y ha sido un gusto haberles tenido aquí en el programa. Pues si necesitan saber más, escríbanos al correo, por favor, no se olviden y revisen nuestros videos en nuestro canal en YouTube. Okay? So, see you next time. Have a great afternoon. Bye-bye.